Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Santiago Ramírez de Aguilar Fernández, matrícula A01028720, y hoy vengo a hablar de la evidencia 2, que valorará nuestras subcompetencias que hablan sobre la cultura de la transformación y el liderazgo, ¿no? Entonces, empezando por el nivel A, habla sobre las subcompetencias y cómo las aplicamos en el reto con estafeta. Primero que nada, en la cultura de la transformación, la subcompetencia nivel A, logramos identificar la integración o la ausencia de los factores motivacionales que genera el compromiso de la organización, al igual que analizar la gestión de talento humano a través de un diagnóstico potencial de cambio que le hicimos a la organización, que incluía un estudio muy profundo alrededor de estas 6 cualidades, estas 6 dimensiones o potencialidades que puede tener una organización para el cambio. Para reinventarse. Primero que nada, observamos el ambiente, ¿no? Que es la capacidad de apreciar y anticipar las situaciones hacia el futuro como organización. Después, la estrategia. Podemos aclarar y facilitar la estrategia de crecimiento que tienen. Luego vimos su capacidad de diagnosticar e integrar nuevas cosas adentro de la organización. Luego, la morfología, el diseño y la aplicación de todos los sistemas adentro de la organización. Bueno, el gobierno, que es la arquitectura y la implementación de la organización, ¿no? Cómo está construida. Luego también nos dimos un clavado en el liderazgo, que es básicamente cómo entender y cómo construir y cómo comunicar las ideas de un líder hacia los colaboradores de la empresa. Después nos saltamos al nivel de subcompetencia B, en el cual vimos cómo establecer relaciones de causalidad que generaran compromiso considerando factores motivacionales y los más relevantes, ¿no? Al igual que analizamos la gestión humana del talento y reconocimos los efectos y de los elementos de liderazgo transformacional, ¿no? Es decir, la influencia, la motivación inspiracional, la estimulación intelectual y la consideración de cada individuo, ¿no? En el proceso de transformación. Y eso lo hicimos mediante un cuestionario que le mandamos a estafeta, en el cual hicimos preguntas clave, como qué tan susceptibles son al cambio, cuáles han sido sus cambios anteriores, cuál es la ideología que ustedes tienen como empresa en el futuro, etcétera. Y con base a eso nos fuimos al nivel de subcompetencia C, en el cual pudimos diseñar estrategias que incorporaran el cambio como elemento clave adentro de la cultura organizacional, ¿no? Es decir, con base a eso pudimos poner estrategias clave que pudieran ayudar a la organización a hacer una transición al cambio exitosa. Y luego recomendamos la incorporación de cada uno de estos factores adentro de las estrategias de cambio para así poder amarrar más la idea. Luego, pudimos hacer, gracias a ese estudio del cuestionario, pudimos hacer un estudio en las empresas anteriores, como en la competencia directa, y ver qué hicieron ellos, cómo lo hicieron, etcétera, y cuáles fueron sus trayectorias de éxito. Y en base a eso pudimos recomendar el desarrollo de las distintas habilidades interpersonales necesarias para un líder dentro de la organización, al igual que el aprendizaje organizacional, ¿no? ¿Cómo es que podemos estar aprendiendo como organización del cambio y qué podemos resolver a través de eso? Luego nos lleva a la subcompetencia de liderazgo. En la nivel A pudimos identificar las teorías clásicas de liderazgo, motivación y comunicación. Es decir, hicimos un trabajo en clase que hablaba sobre un dilema del Zeppelin, ¿no? Que hablaba sobre el político, etcétera, y eso nos permitió analizar a nosotros como consultores qué es liderazgo y cómo se toma una decisión grupal y los papeles y los roles que implementan cada uno de ellos, ¿no? Que es importantísimo ver cómo una organización funciona y cada una tiene su parte. Cada engrane es esencial para que la organización pueda caminar.
Después, a través de eso, pudimos analizar las diferentes teorías de liderazgo y notamos que el liderazgo anterior era muy burocrático, era muy, muy democrático y tomaba las decisiones la cabeza y se implementaban los ejercicios a través de la organización sin preguntar por qué o cómo y sin tener mayor voz. Y luego pudimos analizar las teorías contemporáneas, viendo un poco, observando a Google, en el efecto de liderazgo, motivación y comunicación y el crecimiento drástico que ha tenido Google como empresa. Y eso lo tratamos de implementar un poco, abstraímos todas esas ideas de Google y las implementamos en cursos de acción integrados para motivar el logro de los intereses comunes de la organización, ¿no? Básicamente abstraímos lo que Google hace y lo que varias organizaciones de Great Place to Work tienen, que es lo que es como estafeta, y lo que quisimos es integrarlas en las estrategias de plan de cambio para poder así beneficiar a la empresa y introspeccionar un poco sobre el liderazgo, ¿no? También observamos que el liderazgo como tal pues son las habilidades que tiene una persona para influir en otras, ¿no? Y el liderazgo humanista, que es el que tratamos de promocionar, es un líder que no simplemente se enfoca en el cumplimiento de la meta, sino también en la autorrealización de su equipo, ¿no? Sabemos que si el equipo, su estrés es mitigado completamente, pues entonces el equipo pondrá el 100% de su esfuerzo dentro de la organización, que es justamente lo que queremos. Al igual que a una transición de cambio, lo que logramos analizar en el liderazgo es que es esencial el hecho de poder, un líder que se pueda adaptar, que sea fácil, que promueva la transformación dentro de la organización, al igual que sea versátil, ¿no? Es un líder que pueda comunicar confianza y que pueda ser versátil en cuanto a las complicaciones que se puedan medir, ¿no? También notamos que un liderazgo positivo sería mucho más recomendable en cuanto al cambio, ya que lo que vemos es que lo primero que tienen los colaboradores es miedo al cambio, ya que tienen, primero lo que se les viene a la cabeza es el miedo a perder su empleo, ¿no? Entonces lo que los líderes tienen que transmitir es confianza y seguridad de que su empleo es completamente necesario para la organización, para justamente transmitirles esa confianza y seguridad que necesitan para poder adaptarse al nuevo cambio. Bueno, y también por la comunicación escrita, lo que hicimos fue pues el contacto vía mails, con el cuestionario que les mandamos a Estafeta para poder realizarnos las preguntas que nos permitieron poder analizar y generar las estrategias necesarias para el cambio y propuestas para el liderazgo, ¿no? Las características del liderazgo que tanto necesitamos. Al igual que usamos mails, mensajes de texto, etcétera, para tener la comunicación más amplia que se pueda, para poder planear y expresar las ideas de manera escrita y física. Bueno, sin más por el momento, muchas gracias por su atención. Mi nombre es Santiago Ramírez de Aguilar.